Las calizas son rocas exclusivas del planeta Tierra. En los demás planetas del sistema solar no hay calizas. Vale la pena señalar que las rocas carbonatadas que llamamos calizas fueron formadas por los ríos tropicales durante la mayor parte de la historia geológica. En este video trataré de explicar la razón por la que existen calizas en el mundo, las rocas formadas por carbonatos son las calizas, en particular carbonatos de calcio, pero también en menor grado carbonatos de magnesio y de potasio. Se calcula que un 20% de todas las rocas de la corteza accesibles al estudio geológico son calizas. En esa categoría se incluyen las calizas sedimentarias y metamórficas, como los mármoles. En la superficie de otros planetas como Marte y en la Luna no se encontró ninguna caliza. Sin embargo, en la Tierra son extremadamente abundantes. La pregunta que uno se formula es el porqué de la abundancia inusual de las calizas en la Tierra. Para explicarlo, haré referencia a un cuento, diría una anécdota, que tal vez ayude a resolver esta incógnita. Hace un tiempo atrás, tal vez en la década de 1950, un pedólogo francés de nombre Henri Erard, autor de la génesis de suelos en tanto que fenómeno geológico, la genèse des sols en tant que phénomène géologique, viajaba por barco navegando en los ríos Congo y Amazonas. Erhard estaba intrigado por la escasa turbidez de las aguas. No habían sedimentos ni arcillas, nada del color marrón que uno puede esperar de ríos caudalosos drenando cuencas tan extensas. Fue en ese momento que se dio cuenta que las características de estas aguas no representaban más que la expresión sintética de lo que pasaba en las cuencas de esos ríos. Los grandes cursos fluviales provenían de cuencas de selvas húmedas donde no había erosión. Eran ambientes en que predominaban los procesos químicos de origen orgánico. Las aguas fluviales estaban exportando sales en forma invisible, lenta pero seguramente. Los suelos estaban perdiendo sus iones disueltos en el agua en dirección al mar. Sin embargo, casi no había transporte de ningún sedimento. Los cationes de calcio, sodio, potasio, magnesio, silicio, los aniones de carbonatos, fosfatos y cloruros eran transportados disueltos en el agua en pequeñas proporciones, pero al cabo de cada año se evacuaba un volumen impresionante de sales hacia el mar, contribuyendo a aumentar gradualmente la salinidad de los mares o proveyendo materia prima para las caparazones u otros componentes de los organismos marinos. Luego de navegar y observar las aguas de los grandes ríos tropicales, Erhard comenzó a sospechar que ese era el origen de las calizas geológicas. Estas rocas, las calizas que abundan en muchas partes del mundo, como por ejemplo en Europa, en Croacia, a modo de ejemplo, o en el Jura flanco suizo, o en el sur de Inglaterra y en gran parte del Caribe, eran el resultado de viejos procesos de formación de suelos, o sea, pedogénesis en ambientes de selvas húmedas. En ambientes tropicales húmedos que existieron hace decenas o centenares de millones de años. Observando los registros geológicos, sabemos que un día los sedimentos calcáreos dejaron de formarse y encima de ellos se acumularon sedimentos diferentes que no eran calcáreos y por lo tanto no daban lugar a formación de calizas. En cambio, lo que se encontraba eran areniscas o argilitas. Erhard leyó el libro geológico constituido por las capas antes mencionadas y llegó a la conclusión de que este era un indicio de que en algún momento, hace muchos millones de años, tal vez 150 o 200 millones, la selva había desaparecido y que los suelos comenzaban a ser erosionados. La erosión primero removía las arcillas,
formando argilitas, luego las arcillas calcáreas formando margas, luego los limos dando lugar a limolitas y finalmente las arenas formando areniscas. Al periodo de estabilidad geológica en que se formaban las calizas, periodo en el que predominaba la alteración química en los continentes, que era correspondiente con las acumulaciones calcáreas, le llamó biostásico. Y a las épocas de inestabilidad, en donde dominaron los procesos erosivos y los sedimentos detríticos, lo denominó rexistásico. Hoy, al igual que en otras épocas, muchas grandes selvas están desapareciendo. Esta vez no se trata de una evolución natural, del tipo de la que ocurrió periódicamente en la historia geológica, sino de un proceso debido a la acción humana. Los procesos de deforestación se han generalizado. Los bosques se talan y queman. Los suelos se erosionan. Las aguas limpias de los ríos se transforman en flujos barrosos. Los ríos Amazonas y Congo, que estaban límpidos cuando los navegó Erhard, hoy comienzan a mostrar coloraciones amarronadas, reflejando la ocupación humana de las cuencas. Estamos comprendiendo que en otros tiempos las cosas eran distintas. Algunos bosques morían, pero otros nacían, y por lo tanto habían siempre selvas que contribuían a mantener el equilibrio de la biosfera terrestre. Hoy, cuando la ocupación del suelo se hace a menudo en forma degradatoria, se observa que muchos bosques están desapareciendo al mismo tiempo. Sin lugar a dudas, los efectos serán múltiples y algunos de ellos tal vez irreversibles. Para que ello no continúe sucediendo, se requiere modificar las prácticas sociales de ocupación de los suelos y de las costas marinas. Para que así ocurra, se necesitará modificar profundamente la cultura que hoy está impulsada por un sistema que premia la rapacidad, la codicia y la mezquindad.